Bien, bienvenidos. Vamos a iniciar ahora la quinta y última mesa de esta larga jornada con un simposio de 15 participaciones sobre el tema de la enseñanza de las ciencias en tiempo de pandemia. Y tenemos 3 invitados para participar, que son el doctor Albert Agüero, médico de Argentina, el doctor Celso Mora de Paraguay, de Ciencias Físico-Químicas, y el doctor Mario Mejía de Perú, de Lingüística y Ciencias Ciencias de las Letras. Así que, sin más preámbulo, y como siempre hacemos, primero exponen 20 minutos cada uno, luego se termina la hora y media con las preguntas, consideraciones, etcétera, que han sido realmente hasta ahora muy, muy interesantes. Hemos tenido la participación de Carlos Viesca desde la medicina, con muchas dificultades para ingresar. Lamentablemente siempre logra ingresar cuando ya estamos terminando el bloque, pero bueno, su intervención ha sido muy interesante. Y ahora tenemos el segundo médico de este simposio, de modo que vamos a poder comparar disciplinas cuya presencialidad docente parece ser muy importante, que hemos trabajado aquí, es decir, las ciencias físico-químicas, las ciencias médicas y las ciencias de la Tierra. De modo que escuchamos a ver. Bueno, me toca a mí. Sí. Bueno, nuevamente buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Enseñanza virtual en los tiempos de pandemia. Realmente hay varios problemas desde el punto de vista de la enseñanza de la medicina. El primero, la medicina es una profesión, porque no es nada más que una profesión, que aplica conocimientos básicos a la clínica, o sea, al estudio de la salud y su contracara, que es la enfermedad. Pero esta serie de conocimientos básicos que aplicados, que serían parte de la medicina, tanto conocimientos básicos biológicos como conocimientos básicos también psicosociales, tiene un aspecto que es importantísimo. No es una ciencia teórica, es una ciencia práctica o una profesión práctica. Así que enseñar medicina en forma absolutamente virtual en muchas materias es prácticamente imposible. Se pueden enseñar los fundamentos, digamos, teóricos de la materia, pero nada puede compararse a saber palpar un hígado o saber operar una apendicitis. Y eso solamente se aprende en la práctica. Así que ahí tenemos la primera dificultad. La segunda dificultad fue en algunas materias que son mucho más prácticas y otras que son mucho menos prácticas y sí pueden ser teóricas. En realidad, lo que yo en este momento me desempeño en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires es en ser director del Instituto de Historia de la Medicina, por un lado, y por el otro lado, el director de la carrera de especialista en medicina sanitaria. En cuanto a historia de la medicina, como director del instituto, tampoco tengo una obligación docente muy
cargada, porque el instituto es parte del instituto y cátedra, pero es la parte de investigación. Es decir, sí tengo docencia, pero tengo una docencia de posgrado ya avanzada, en la cual estoy formando gente para que siga en el momento que, bueno, los que no estamos no estemos, para que siga siendo investigadores, para que sigan produciendo, para que sigan enseñando. En cuanto a la especialidad de medicina sanitaria, sí hay problemas, porque medicina sanitaria, si bien puede enseñarse teóricamente en gran parte, tiene necesidad del contacto con la comunidad. Si no se tiene ese contacto, si no se sabe hablar frente a un público, por ejemplo, de padres en una escuela donde ha aparecido un caso de tuberculosis abierta, para dar los consejos, responder a las inquietudes, o en un momento como la pandemia, en el cual había muchas inquietudes hasta que se decretó en nuestro país esta larga cuarentena que hemos tenido, el cual, bueno, no vamos a entrar a discutir si fue una medida acertada, hacer una larga cuarentena o no. Eso lo dejó aparte, pero sí sabemos que la tuvimos. Tal vez, perdón que te interrumpa, porque curiosamente hay varios argentinos que hablaron, pero no lo dijeron. Nosotros en Argentina tuvimos la cuarentena más extensa, parece, del mundo. Tuvimos 2 años, todo el 2020 y todo el 2021. Esto no pasó en otros países, esto creo que es importante. No lo habíamos dicho, en este momento reparo, y por eso... sí, no, está bien que lo que vos decís, Celina, porque si no, los compañeros que son de otros países no van a entender por qué hablamos de la larga cuarentena. Nosotros acá estuvimos encerrados durante muchísimo tiempo con todos los problemas que el encierro tan largo ha traído, ¿no? Es decir, desde problemas prácticos, gente mayor que que vive sola y que no tenía forma de adquirir sus medicamentos, de adquirir su comida diaria. Gente que necesitaba que la auxiliaran, ¿no? Es decir, pueden vivir solos, pero necesitan no pueden limpiar su casa, no pueden hacer sus labores diarias de mantenimiento de la misma. Y bueno, matrimonios o gente con chicos a los cuales se los tuvo que tener encerrados casi 2 años. Es decir, hubo un problema muy serio que también dejó muchas secuelas, ¿no? Cosa que no puede dejar de obviarse. Y entre las secuelas que dejó fueron las secuelas de la educación en todos los niveles, y la educación superior también. Entonces, volviendo al tema, yo no tenía mayor problema en trabajar con mi gente a través de Internet en el Instituto de Historia de la Medicina. El instituto pudo seguir funcionando en el sentido de que todos pudimos manejarnos gracias a este milagro de Internet sin necesidad de tener grandes, digamos, consultas en las bibliotecas. Teníamos mucho del material documental que estábamos trabajando en esos momentos ya recopilado. Modestamente yo tengo una biblioteca importante y entonces yo tenía gran parte de la bibliografía que la gente fuera necesitando y se la iba pasando a través de escaneos o a través de emails. Y así se pudo seguir adelante. En el instituto, entonces, no tuvimos esa dificultad, todo lo contrario. Digamos que hemos participado en algunos eventos por internet, incluso con la FEPAI misma, y también
hemos mantenido las relaciones que teníamos con otras sociedades, como la Sociedad Mexicana de Historia de la Medicina, bueno, es a través de la Sociedad Argentina de Historia de la Medicina, que no es parte de la universidad, pero que somos toda la misma gente, ¿no? Y hemos podido, sí, realizar algunas cosas, como por ejemplo, fueron en el año 2020 los 200 años de la creación de la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires, a su vez, para festejar estos 200 años, quiso sacar una colección de libros acerca de la historia de la propia universidad. Y una de las partes, por supuesto, llegó al instituto. Nosotros tuvimos que escribir concretamente lo que nos tocó unos 70 años del siglo XIX de la historia de la Facultad de Medicina. Bueno, lo pudimos hacer, el libro está editado, fue algo relativamente con dificultades, como todos sabemos, porque trabajar en Internet, y sobre todo en países como América Latina, donde se nos corta la conexión, como me pasó a mí ayer, que casi no pude hablar, después pude en el último momento, pero bueno, siempre con el corazón en la boca. Acá en una de las intervenciones de la FEPAI, pero se pudo trabajar y se pudo sacar esa obra que ahora está a disposición del rectorado de la universidad, porque no se ha hecho todavía una presentación pública de la misma, pero que bueno, la obra está hecha, están los libros están en depósito, y alguna pequeña parte está circulando entre los que fuimos autores o los que trabajaron en el proceso. También hemos podido hacer un trabajo sobre la historia de la medicina laboral, que fue hecho en colaboración también con el profesor titular, el profesor Escudero, de la Cátedra de Salud Pública de la facultad, de la cual depende, yo con Escudero dicto conjuntamente la especialidad en medicina sanitaria. Bueno, hemos podido hacer una obra que es una historia y perspectivas futuras de la medicina del trabajo en la Argentina. Esta obra está terminándose ahora, y esto justamente fue uno de los problemas que trajo la epidemia. Yo, que soy el más viejo, no me enfermé, pero el profesor Escudero, mientras estaba escribiendo su artículo o su parte del libro, tuvo 2 veces COVID, por lo cual, bueno, todo se atrasó bastante porque, bueno, lógicamente, en gente grande como nosotros, el COVID no fue fácil de manejar, y la enfermedad de Escudero no fue una enfermedad sencilla. Estamos terminándolo el libro. Es decir, en esa parte estuvo más o menos todo tranquilo. La segunda parte fue cómo hicimos para manejarnos con la especialidad de medicina sanitaria. Aquí tuvimos una casualidad, digamos, que fue sumamente importante. Esta carrera de especialista, nosotros con el profesor Escudero la dictamos en la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina, y lo hacemos en forma virtual para que puedas llegar a todos los lugares de la República Argentina. Probamos distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, en un momento dado, habíamos probado antes de la pandemia, para no hacerlo solo para la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, que nos parecía muy egoísta, de viajar nosotros. Es decir, de decir, bueno, miren, en lugar de que ustedes tengan que viajar a Buenos Aires para hacer las prácticas y para hacer la parte teórica de la especialidad,
¿qué tal si tomamos una región o una provincia, ponemos un día por mes, o más de un día, 3 días por mes habíamos puesto, a tiempo completo, y después les dejamos tareas y las seguimos por internet todo ese mes? Eso se hizo antes de la pandemia y lo hicimos, por ejemplo, en Tierra del Fuego, la provincia más austral de nuestro país, en la cual, bueno, hoy tenemos 9 especialistas recibidos ya de hace unos años y que se formaron de esa manera, viajando nosotros hacia allá. Pero si hay algunos ruidos, tener abierto el micrófono para intervenir, es porque, bueno, hay unas manifestaciones políticas por aquí y hay cosas. Sí, bueno. Saben que la Argentina está pasando justamente en estos momentos un momento muy especial en el cual, bueno, por cuestiones políticas hay manifestaciones por todos lados, ¿no? Yo tengo la suerte de que estoy en un departamento que da al contrafrente, a un jardín, porque si diera a la calle también tendría los mismos problemas que tiene Celina. Bien, entonces les decía, nosotros lo íbamos haciendo en forma a distancia, y de cuando en cuando había tareas individuales o tareas colectivas que tenían que hacer los concursantes, y que esas sí, o las íbamos a supervisar nosotros o tenían que venir ellos acá y hacerlas acá. En esta camada que se recibió justamente en la pandemia, tuvimos la suerte de que todos los que estaban cursando, que serían unas 15 o 16 personas, eran funcionarios públicos. O sea, que gran parte de la experiencia práctica que tuvieron, la hicieron cada uno en su lugar y a raíz de la pandemia. Esto significa que, por ejemplo, teníamos gente en Catriló, en La Pampa, a 1000 kilómetros más o menos de distancia de la ciudad de Buenos Aires, en un lugar que es una comunidad de unos 20, 25.000 habitantes, una ciudad pequeña, pero muy importante porque está en una zona muy desértica. Otros que venían de la provincia de Buenos Aires, del interior, otros que estaban también más en la región patagónica, y todos ellos justamente estábamos todos abocados, bueno, como tenemos que inaugurar una cosa, etcétera, 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 una unidad de febriles, por ejemplo. Bueno, ¿cómo la vamos a armar? Bueno, ahí hacemos ya entonces toda la disposición de cómo armarla. Y ahora, ¿cómo hacemos para dirigirnos a la comunidad y explicarle qué es una unidad de febriles, que es lo que nosotros teníamos acá, que eran unidades separadas de los hospitales para que no hubiera contaminación, en las cuales cualquier persona que tuviera síntomas que ellos sospecharan que eran de COVID o fiebre durante varios días sin malestar, tenían que ir, hisoparse, hacerse ver, etcétera, 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 y después se tomaban las medidas de precaución, o se lo aislaba o se lo mandaba a su casa según el contexto familiar y social que tuviera. Bueno, allí tuvimos entonces la suerte, dentro de la desgracia que fue la pandemia, de que por un lado la pandemia nos impidió tal vez un contacto humano piel a piel más importante, pero no nos pudo impedir un contacto muy interesante, que fue, bueno, el learning by doing, aprender haciendo, ¿no es verdad? El verdadero, digamos, lema que la Universidad de Johns Hopkins le había puesto a la residencia médica. Así que, en ese sentido, pudimos salir a flote en los dos lados,
sin graves consecuencias. Esto, por supuesto, no fue así en materias como cirugía, ginecología, obstetricia, donde, bueno, no es inimaginable que una persona se pueda recibir de médico leyendo un libro de obstetricia, pero que nunca vio un parto, que nunca ayudó, que nunca colaboró en nada, que nunca estuvo en una sala de partos. No sé cómo se habrán arreglado los profesores de esas materias, porque bueno, como cada uno estaba aislado, nos referíamos al secretario académico o al jefe del departamento que correspondía. Nosotros estábamos dentro de los departamentos de salud pública y dentro del departamento de humanidades médicas, y bueno, nos manejábamos de esa forma. Esto es lo que yo les puedo decir que fue nuestra experiencia médica, médica docente en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina. Más sencilla en un lugar, más complicada en otro. En realidad, en los otros lugares hubo que esperar que la pandemia aflojara un poco y se empezara discretamente y en pequeños grupos a recibir alumnos para que hicieran su experiencia práctica de alguna manera, que de todas maneras sí fue una experiencia práctica muy distinta y en cierto modo no igual en calidad a la que se le daba normalmente a cuanto alumno hubiera en los momentos tranquilos y normales de la universidad. Luego hubo que volver nuevamente a la presencialidad, y esa vuelta a la presencialidad trajo también algunos problemas y trajo también algunos cambios. Muchos profesores que no usaban PowerPoint, que no sabían manejar muy bien Internet y demás, tuvieron que aprenderlo. Yo me incluyo, ¿no? Yo soy un hombre grande, así que para mí Internet es mi nieta, ni siquiera es ni siquiera es de mis hijos, es de mis nietos. Bueno, entonces yo tuve que aprender bastante el manejo de Internet y a manejar un Power y a manejar cosas y hacer correcciones a distancia, etcétera, etcétera, que después, bueno, nos dejaron ese plus de conocimientos como para ser aplicado en nuestras clases posteriores, aun cuando las mismas vuelvan a ser presenciales. Yo creo que con esto les puedo dar una idea de qué pasó en nuestra Facultad de Medicina. Continuamos entonces con la presentación de Celso Mora de Paraguay. Adelante, por favor, Celso. Buenas tardes, doctora Celina. Muchas gracias por la invitación. Estoy conectado para esta parte de mi celular y por otro lado tengo mi computadora porque preparé una presentación, pero realmente voy a hacer en forma de conversatorio. Entonces pido disculpas, voy a apagar mi cámara y voy a empezar a describir cómo manejamos a nivel institucional la enseñanza de la ciencia en el tiempo de pandemia. Mi experiencia se desarrolló en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción y justo me tocó este periodo tan difícil de nuestra historia, digamos. Me tocó el desempeño como director académico. Entonces tuve todo el desafío, ¿verdad?, de esa transición de lo presencial, porque mi institución, la Facultad de Ciencias Químicas, enseña 7 carreras. O sea, hay 7 carreras: farmacia, bioquímica, ingeniería química,
ciencia y tecnología de alimentos, química industrial, nutrición e ingeniería de alimentos. Evidentemente, todas esas carreras tienen un altísimo contenido práctico, porque de hecho luego al ser una facultad de ciencias químicas, ya química relacionamos con lo experimental, con el laboratorio. Y bueno, entonces en este tiempo que me asignan, voy a describir un poco cómo nos manejamos en la pandemia del año 2020 y un poco el 2021. La pandemia, el periodo de cuarentena en nuestro país, por lo menos el de cuarentena absoluta, fue también bastante larga, pero no del tenor de la Argentina. O sea, los procesos, digamos, de liberación fueron más cortos comparando con la Argentina. Pero sí nos movió, digamos, la estantería de la organización académica. Si bien yo en este momento ya hablo como una innovación en la gestión académica de la Facultad de Ciencias Químicas, hay que aclarar que esa innovación evidentemente no fue una innovación, digamos, fantástica, sino una innovación obligatoria por la situación que estábamos viviendo. Estábamos comenzando nuestras actividades académicas en el año 2020 y al cabo de 2 semanas se detecta el primer caso o los primeros casos de COVID en nuestro país. Unos días después ya nos fuimos a cuarentena. Y bueno, entonces eso significó un terremoto para la institución. Hablando sinceramente, fue un terremoto y creo que a nivel país, porque estábamos un poco desorientados, asustados de cómo avanzar en el proceso. Se dieron 2 semanas de clase, 1 semana y media de clases presenciales, se suspendieron las clases, volvimos después, fueron 2 semanas en que los docentes, y me incluyo, estábamos con mucha carga emotiva y hubo un descontrol en cuanto a la asignación de tareas. Entonces tuvimos que ajustar nuestras reglamentaciones y comenzar de nuevo, anular todo lo que se había hecho. De hecho, el CONE, que es el Consejo Nacional de Educación Superior del Paraguay, el ente rector, exigía que se presente el plan de contingencia para que podamos pasar todos a la virtualidad. Y bueno, la Facultad de Ciencias Químicas lideró ese proceso a nivel de la UNA. Fue la primera unidad académica que presentó y que tuvo la autorización, la aprobación del CONE para poder aplicar. Durante ese tiempo de interrupción y de interrupción de clases, después del primer terremoto, digamos, de la exageración en las clases, empezamos a capacitar a los docentes, porque como dijo el doctor Abel, muchos de nosotros, y yo también me incluyo, no manejábamos muy poco las herramientas tecnológicas, y en la Facultad de Ciencias Químicas hay un porcentaje interesante de gente mayor. Y entonces tuvimos que abordar esto desde la dirección académica. Por suerte, la dirección académica en ese momento tuvo el apoyo del decanato y del vicedecanato, y se formó un equipo de trabajo, un equipo técnico. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos?
pues planteamos rápidamente el plan de contingencia a nivel institucional para toda la comunidad educativa, comenzando desde el consejo directivo, decanato, vicedecanato. Toda la dirección académica se tuvo que capacitar y sobre todo en dirección, cuando hablo de dirección académica me refiero a docentes y a estudiantes, y adquirir nuevas competencias, digamos, las competencias tecnológicas como para poder arrancar el semestre. Nuestras actividades en la Facultad de Química son semestrales, pero semestrales de 15 semanas, o sea que realmente es como un cuatrimestral, digamos, potente, porque tampoco son 6 meses no son 6 meses, sino 15 semanas. Entonces, en puridad de términos, esa es nuestra definición de semestre. Bien, entonces, da este escenario que creo que fue común a toda, por lo menos en toda América Latina, se planteó la creación de un aula virtual gigante, que se llama precisamente Aula Virtual 2020. Se formó un equipo de soporte técnico institucional conformado por los docentes expertos. ¿Quiénes eran estos docentes expertos? En su gran mayoría los magísteres que egresaron de la maestría en innovación en la enseñanza de ciencia y tecnología que se dicta en la Facultad de Ciencias Químicas. Algunos de los expositores en el simposio del día de hoy, la profesora Amapola, Noelia, el profesor Colmán, por citar algunos, integraron este equipo de soporte técnico. Este equipo se encargó de la capacitación de los docentes. Se formó esta aula virtual 2020 con un coordinador general. ¿Y en qué consistía? En una plataforma donde todas las cátedras de todas las carreras teníamos nuestras aulas, nuestros classrooms. En esa oportunidad trabajamos con Classroom. ¿Y por qué tuvimos que crear esta aula gigante, digamos, virtual 2020? Precisamente como un mecanismo de control académico, dada el gran entusiasmo, digamos, en la asignación de tareas, un poco como para acompañar a los docentes en el monitoreo, control y apoyo también. Entonces hubo una gran capacitación a docentes de las 7 carreras de grado. También se les capacitó a los estudiantes en el manejo de herramientas digitales, porque una cosa es el manejo de las redes sociales, que nuestros jóvenes son expertos. Facebook, la mensajería instantánea, los jóvenes dominan, pero era otra la realidad de usar las herramientas digitales desde el punto de vista académico, como completar un Google Form. Entonces se tuvo que capacitar a los estudiantes. A eso también se sumó la situación de las carencias, porque muchos de nuestros estudiantes perdieron familiares, perdieron sus madres, algunos perdieron madres, padres, hermanos. Entonces había mucha carga emotiva que teníamos que sostener también desde la dirección académica. O sea, fue a nivel de gestión, fue una gestión que yo considero exitosa, ¿verdad? Yo fui director académico y quizá mi visión esté sesgada, ¿verdad? Pero fue exitosa porque no se perdieron los 2 semestres. Se pudo recuperar con un plan de contingencia bárbaro, donde los profesores apoyaron ese plan de contingencia. Sí tuvimos que acortar los 2 semestres a 12 semanas, porque en puridad de términos, con las semanas que se perdieron, ya no nos daba para cumplir en 15 semanas. Entonces, ese fue un plan de contingencia que se hizo. Bien, o sea, se hicieron muchas acciones, se implementaron muchas acciones para pasar
a la virtualidad y se trabajó en conjunto. Incluso el gremio del Colegio Químico del Paraguay también nos apoyó a esta transición. Y trabajamos prácticamente en 4 ejes. El eje consistió en la estrategia de migración a la modalidad virtual, donde se han propuesto etapas y mecanismos de aplicación del proyecto académico ajustados, conformándose un equipo de soporte técnico institucional, los tutores. Eso fue, y toda la migración, que no fue fácil. El eje 2, como ya dije, capacitación a docentes. Se realizaron más de 15 capacitaciones en herramientas tecnológicas y de evaluación. Incluso tuvimos una capacitación con expertas del BID desde Washington en evaluación auténtica, porque también era todo un tema el tema de los exámenes. Los docentes temían los fraudes, o sea, como era un problema en ese momento, y era un poco cambiar también el paradigma de la formación de tomar exámenes por selección múltiple. O sea, se tenía que adquirir otras capacidades y otras modalidades de evaluación. Se capacitaron a más o menos 250 docentes. El tercer eje consistió en la capacitación a estudiantes. Se realizaron capacitaciones en herramientas de entornos virtuales de aprendizaje, además de ofrecer charlas sobre manejo de emociones. Tuvimos varios casos de situaciones emocionales o de pánico, y se requirió también fortalecer la parte de bienestar estudiantil con la incorporación de psicólogos que pudieran acompañar este periodo duro, digamos. Y el eje 4, que consistió en la creación propiamente del aula virtual 2020. La gran innovación digital, digamos, que fue esto, mediada por generación de un espacio que reúne un conjunto de software y plataformas para el desarrollo de clases y actividades de gestión académica en línea. Bien, ¿cómo se desarrollaron las clases? Las clases, como les dije, se desarrollaron por la plataforma Classroom en ese momento. Si bien en ese periodo de capacitaciones también ya tuvimos una frondosa capacitación de 3 semanas por el CNC, que es la institución de informática de la UNA, en el manejo de Moodle. Nuestro Moodle en ese año 2020 no tenía la suficiente capacidad como para que todos podamos usar el Moodle, entonces se adoptó a nivel institucional usar el Classroom. En el 2021 sí, ya ya se liberó el uso del Moodle, entonces algunas asignaturas ya pasaron al Moodle. ¿Y qué otras innovaciones en gestión académica se tuvo? Primero se tuvieron que ajustar todos los reglamentos, y enviar todos al CONE, sobre todo en cuanto a aplicación de evaluaciones, porque teníamos que pasar a la virtualidad, evidentemente, y todo ese registro, todas las evidencias se tenían que registrar. La evaluación semanal de las cátedras por los alumnos, que no eran obligatorias, pero aquel alumno que quisiese expresar alguna desconformidad o incluso alguna felicitación, estaba disponible un formulario en línea, y eso se controla, eso se leía desde la dirección académica, y en los casos pertinentes hacíamos los ajustes correspondientes. Un tema que tocó fuerte también fue la extensión, porque la extensión también se tuvo que virtualizar. Se hizo todo un programa de reconectados, que le llamamos un programa de reconectados, porque tuvimos varios alumnos que no estaban en condiciones no tenían una tablet o no tenían los suficientes megas
de Internet, entonces se formó como un patronato o un padrinazgo para solventar a esos estudiantes y ellos colaboró mucho. Las prácticas, ¿cómo se hicieron? En un comienzo de la cuarentena absoluta, los docentes trabajaron desde sus casas en la preparación de videos tutoriales teóricos sobre las prácticas. Cuando ya se empezó a liberar, porque era terrible el tránsito de personas, estaba muy controlado, ya con ciertos, digamos, con el salvoconducto de permiso, algunos docentes pudieron entrar a la facultad y empezar a filmar las prácticas. Esas prácticas se elevaron, las prácticas filmadas, que no eran simuladas, ¿verdad? Pero sí en formato video. Eso, te quedan 3 minutos porque luego tenemos a Mario, que ya se conectó. Ya, voy terminando. Entonces, el laboratorio se solucionó, se solucionó ese semestre con posteriores ajustes. Evidentemente, esa es una generación que queda con ciertos déficits, ¿verdad? De desarrollo, hablamos de puridad de términos, pero que en los semestres superiores se trataron de ajustar. El principal problema era con lo de los últimos niveles respecto a pasantía y trabajo de grado. Cuando el Ministerio de Salud liberó, pudieron completar sus pasantías. Y bueno, eso prácticamente, resumidamente, aprovechando los minutos, es lo que la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA de esa manera planteó el pasaje a la pandemia. Ahora estamos volviendo de a poco a la presencialidad y ahora ocurre otro paradigma, que ya no queremos volver a la presencialidad. O sea, hay un gran porcentaje de docentes que ya se acostumbraron a esto y los alumnos también, pero nuestras carreras son presenciales. Y bueno, eso es mi parte, doctora Celina y compañeros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esto ratifica un poco lo que dijeron los otros colegas paraguayos desde una perspectiva más acotada. Lo de Celso ha sido una visión más general, así como nos dio Abel, eso de Agüero, sobre lo que pasaba en la Facultad de Medicina de acá de Buenos Aires. Vamos a dar ahora la palabra a Mario Mejía de Perú, que nos va a dar su experiencia en el trabajo en pandemia en Lima. Adelante, te escuchamos, Mario. Y te tienes que poner el audio. Aquí va. Muy bien. Buenas tardes con todos nuevamente. Sí, bien. Yo quería exponer 2 puntos. Uno, la Universidad Ricardo Palma en la que trabajo tiene un convenio con el Instituto Lingüístico de Verano. Sí, bien. Desde el año 2000 trabajamos en convenio con la universidad y se dicta un curso de especialización en lingüística, traducción y alfabetización, sí, para idiomas minoritarios. Muy bien. En ese programa ya se venía trabajando desde antes por internet, porque el curso dura solo 1 año. Y con toda admiración debo decir que, al menos, por ejemplo, lingüística, en el curso regular yo trabajo en idiomas y traducción, y estudian un curso que se llama lingüística para la carrera. Mire, en 1, 2 o 3 cursos de lingüística no logramos lo que estos estudiantes del convenio logran en 1 año. Bien, pero la preparación es desde antes, como les decía. Hay que aprobar unos cursos y luego se matriculan y ya asisten personalmente y vienen a Lima. Las clases se dictan en la universidad. Muy bien, hemos tenido bastante experiencia positiva respecto al uso del Internet. Sí, bien. Hemos suspendido el 2020 y el 2021.
justamente porque nuestros alumnos vienen de México, Argentina, Brasil, algunos de Brasil, Chile, Colombia, prácticamente toda Latinoamérica. Alguna vez hemos tenido también de África los concurrentes. Sí, bien, bien. Entonces, suspendimos 2 años. Ahora hemos reiniciado. En este instante están trabajando en la universidad. Los alumnos rara vez llegan a 20. Sí, generalmente trabajamos con 16 alumnos. Bien, entonces, este primer ciclo, en este primer semestre del 2022, hemos trabajado también con 16 alumnos. Sí, y felizmente, a pesar de que la universidad estaba cerrada, tiene el ILB una casa en Lima. Entonces pudieron trabajar en una sala grande de la casa, sí, y sacarle todo el provecho. Pero también siempre con equipo de multimedia, sí, porque pensamos que no vaya a presentarse otra vez problemas sí, de COVID u otro virus. Entonces ya tendríamos almacenado nosotros algunos archivos. Bien, el éxito es formidable. Sobre todo, estos estudiantes vienen becados por iglesias de su tierra natal. Algunas son católicas y algunas son evangélicas. Bien, el trabajo práctico consiste en que ellos, después de haber aprendido lo que es alfabetización, traducción y lingüística, salen a la selva nuestra, del Perú. Sí, y se relacionan, se comunican con los promotores de las comunidades, de tal suerte que en unión con ellos producen material didáctico, basado primero en sus mitos, en sus tradiciones y algo del Evangelio, ¿no? Un mensaje de Sermón del Monte, algo así. Entonces, les enseñan a leer y escribir. Luego, en un plazo de unos 50 años, llegan a escribir una Biblia en su idioma. Claro, y por supuesto han pasado muchos misioneros y también muchos estudiantes que se preparan en la carrera. Bien, eso sería por un lado, ¿sí? Lo que les debo exponer. Bien, el otro es el que yo dicto lógica y filosofía. Este curso de lógica y filosofía, antes cada uno era de 4 horas durante el semestre. 4 horas para lógica, 4 horas para filosofía. Pero los organismos del Estado han obligado a que cada universidad sea responsable de que sus estudiantes puedan aprender inglés. Bien, como no había horas para el inglés, quitaron 2 horas de lógica para inglés y 2 horas de filosofía para inglés. Bien, bien, en lógica, hay los temas que trabajamos son la primera unidad, argumentación, funciones básicas del lenguaje y falacias. Luego pasamos a la lógica proposicional. Sí, estudiamos las proposiciones, niveles de lenguaje y cerramos prácticamente el segundo mes con diagramas semánticos. Muy bien, el rendimiento es bueno en la parte de el lenguaje, del estudio del lenguaje. Claro, tenemos un material didáctico preparado, ¿sí? Desde antes del COVID, sí, los vamos renovando cada cierto tiempo y ya usábamos internet, sí, en la clase, sí, de tal suerte que los estudiantes, la clase grabada podían volverlo a escuchar cuantas veces quisiesen. Bien, hemos utilizado ahora el Collaborate, sí, y el Blackboard. Bueno, ha sido un programa al cual hemos entrado fácil. En cambio, para este segundo semestre ya no usamos ni Blackboard ni Collaborate, porque a la universidad le cuesta millones de minutos y cuesta miles de dólares. Entonces la universidad ha pasado a utilizar lo que se llama el Zoom, que es mucho más barato, un poquito lento, pero en este instante estamos trabajando.
De un momento a otro, faltando 4 días, incluyendo sábado y domingo, nos dijeron, ya no vamos a trabajar por Collaborate. Sí, vamos a trabajar por Zoom. Oiga, para los profesores fue un choque, ¿no? Así de un momento a otro cambiar, sí, a Zoom. Por Zoom se puede conversar simplemente, ¿no? Pero dictar una clase, sí, con archivos, y esto ya se hacía un poquito complicado. Pasar lista a los estudiantes y que el profesor también, sí, registre su asistencia, ¿no? Sí, entonces nos estamos adaptando en el momento a Zoom, a dictar las clases. Bien, el rendimiento en la parte en la primera parte de lógica ha sido bastante interesante, porque las prácticas los ponemos también, pongamos, de 40 ejercicios, pues 10 ponemos de prueba, 10 hacen los estudiantes y 10 dejamos para la evaluación. Sí, porque va en el mismo sentido, ¿no? El tema, ¿sí? Bien. Luego, no nos es muy difícil trabajar, pongamos, falacias, lo que son proposiciones. Más bien, lo dificultoso estaba para algunos estudiantes en diagramas semánticos. Por ejemplo, yo enseño no sé si ustedes conocen el libro Coquito. En el Perú se utiliza para niños de 7 años, un librito que se llama Coquito. Y empiezan desde M-A, mamá, amo, mamá, P-A, pa, pipo, pu, mamá, ama, Pepe, ama, mamá. Bien, algo así en diagramas semánticos les enseño. Pongamos, sí, Pedro es pescador y Pedro es, pongamos, pastor de llamas. Claro, eso hay que simbolizar y ver si es correcto o no es correcto. Claro, es correcto. Pues es una de las dos. O es pescador que vive en la costa o es pastor de llamas o de vicuñas, si vive en los Andes, ¿no? Y así vamos avanzando con los ejemplos. Cada vez se hace más complicado si las proposiciones ya no solamente tienen sujeto y verbo y predicado, sino tienen complemento directo, indirecto, circunstancial y, por supuesto, las proposiciones cada vez son un poquito más largas. Bien, quienes han tenido dificultad han sido probablemente, nunca dicen los estudiantes que estoy trabajando, sí, algunos estudiantes que trabajan por horas, a pesar de que se dicta de manera, pues, sencilla, al alcance de su mentalidad, poco a poco se va complicando, pero le encuentran difícil las personas que por alguna razón no entran a clases puntual. A veces hemos tenido este problema. A las 8 en punto empieza la clase, el alumno está a las 8 en punto y se registra, llamamos lista y por supuesto 8:15 ya no está. No sé si ha ido a desayunar, no sé si ha ido a cuidar a papá que tiene COVID en la clínica. Sí, claro, y luego de repente, después de 1 hora, vuelve otra vez a clase porque el Collaborate indicaba, ¿no?, cuándo se retiran de la clase y cuándo ingresan. Sí, y vuelven a ingresar, ¿no? Entonces, esos estudiantes sí han tenido dificultades. Por supuesto, tenemos más de un 75% de éxito, quizá 80%. Sí, es que no estamos dictando todos los temas de lógica que se debían dictar en 4 meses, sino solamente en 2, ¿no? Sí, eso ha sido bastante importante también, porque si no, habría que avanzar a zancadas, ¿no? Y eso no era posible. Sí, bien, eso es lo que les podría informar respecto al curso de lógica. Ha habido tenemos profesores tutores desde siempre, no solamente desde el COVID, pero algunos tutores no manejan lógica proposicional, diagramas semánticos, ¿no?, sino más bien todavía utilizan las tablas de verdad, para verdadero y falso, para demostrar la veracidad o la validez de las proposiciones. Sí, a veces ha habido dificultad con ellos. ¿Por qué? Porque un estudiante que está haciendo lógica proposicional va a la tutoría y retrocede, ¿no? Otra vez vuelve a mamá, por decirles, ¿no? Entonces, claro, ahí ha habido problemas. Los estudiantes muchas veces han vuelto y dicen, no, mejor lo entiendo a usted, profesor, que en tutoría. Sí, muy bien.
No le puedo decir cómo ha sido el avance en matemáticas y estas cosas en el laboratorio, pero lo que les digo siempre, en el campo de la filosofía, el laboratorio de la filosofía es la lectura. Sí, entonces, ellos leen, a la siguiente clase aclaramos los puntos que no han podido entender, amplío yo el tema y recién tomo control de lectura. Bien, algunos estudiantes, algún raro estudiante que faltó en el examen, responde a las preguntas, como es de filosofía, puedo opinar lo que sea. No, trabajamos en base a autores. Lo primero es, ¿qué dice tal autor, no? En el artículo que hemos leído. Ahora ponemos al final 1 o 2 preguntas sobre, ¿y qué piensa usted? ¿Sí? ¿Qué criticaría al autor? ¿Sí? Bien, entonces, algún alumno sí que no ha sido puntual o no ha leído bien, dice, no, pero en filosofía se puede responder lo que uno piensa, ¿no? Es de opinión. No. Tenemos una bibliografía básica que nos guía y luego ellos pueden opinar. Sí, bien. Hace una semana estamos dictando el segundo semestre. Sí, y estamos encontrando un poquito difícil el Zoom, pero poco a poco ya nos vamos familiarizando. Sí, esperemos que en otra semana ya estemos mejor. Bien, entonces vamos a empezar ahora la última parte, que son las comentarios, opiniones sobre las últimas ponencias, que también introducen cosas importantes. Se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado. No sé. Creo que es importante entonces las cosas que han dicho Abel con respecto a lo que hubo que suprimir de clases porque no era posible si no eran presenciales, que también tiene que ver con algo de lo que dijo Mario, que también hubo que suspender, y también algo de lo que dijo Celso, que hubo cosas que no se pudieron hacer. Entonces parece que esta última mesa ha incursionado no tanto en lo que se hizo como otras mesas, sino en lo que no se pudo hacer, y tal vez este sea el punto para una discusión o un intercambio de opiniones, un poco contrafácticamente, bueno, no se pudo hacer, pero ¿qué otra cosa se hubiera podido hacer o algo así, no es cierto? Entonces, bueno, queda abierta Exactamente, es así como usted dice, dejamos de hacer cosas porque de hecho en nuestro caso acortamos luego el semestre, de que ya no era los semestres, de 15 semanas bajamos a 12 y la consigna fue tomar los temas más significativos, las competencias recontra fundamentales, sobre todo en la parte práctica. Hay una generación de alumnos que sí está todavía en proceso de recuperar porque están todavía en la facultad, pero los que ya egresaron esa promoción 2020 o promoción 2021 sí se fueron sin prácticas realizadas, por ejemplo, porque también ellos ya querían, llegaba un momento en que empezaron a presionar, no querían ya saber nada por el tema de su pasantía, por ejemplo, y era una cuestión de permiso sanitario que nos estaba liberando. Entonces, hay una realidad allí de que no se cumplieron, no se desarrollaron por lo menos todos los contenidos que se tenían que haber realizado, por lo menos experimentalmente. Estás muteada, Celina. A ver, ahora. Ahora sí. Porque no lo veo bien.
Bien, una de las cosas que me parece importante señalar es la diferencia que más o menos ustedes marcaron, cada uno lo que habló, entre el hecho de que se hayan reducido un tanto por ciento, digamos, el programa normal, y otra cosa es la suspensión total. Una cosa interesante para preguntar, y lo estoy preguntando a cualquiera, ¿en qué medida, bueno, obviamente cuando hubo una supresión total es cero, ¿no? Claro, no hay nada, no hay ningún aprendizaje ni nada. Eso ya está claro. Pero en los otros casos en que se habló de que se había bajado la cantidad de horas o la cantidad de meses o la cantidad o el tanto por ciento de prácticas, ¿cómo evalúan ustedes esa reducción? Es decir, esa reducción, ¿cómo incidió en el rendimiento que hubieran debido tener los alumnos si hubieran tenido las clases completas? Porque eso tiene que ver también con lo que va a pasar en etapa de recuperación. Entonces, es una pregunta para todos, ¿no? Los que están también acá, hay otras personas que no participaron, como Alejandra, pero bueno, la pregunta es un poco para todos porque en esta mesa salió justamente ese tema, ¿no? La diferencia entre suprimir totalmente o acortar la cantidad de tiempo, o acortar la cantidad de clases, o acortar la cantidad de contenidos, ¿no? Entonces, en fin, esa es la pregunta que me parece que como para cerrar, ¿qué incidencia tuvo eso en lo que los alumnos debieron haber aprendido y cómo luego se puede, o qué se está pensando para la recuperación? Cuando no se ha dictado un curso, está claro, la recuperación es dictando, es 100, de 0 a 100, ¿no? Ahora, en los demás casos parece que hay otras estrategias. Bueno, esta sería un poco la pregunta para ir ya cerrando el simposio. Bueno, en el caso de medicina, hay una cosa muy importante. El último año de la carrera no, es cuando el estudiante ya ha dado todas sus materias y se hace un año completo de pasantía por las materias más importantes: clínica médica, cirugía, obstetricia, puede ser salud mental. Es decir, es un año completo en el que el estudiante lo único que hace es ayudar al médico a tratar pacientes. Eso no se ha podido hacer, sobre todo en el primer año de la cuarentena, porque ahí fue una cuarentena muy estricta y muy cerrada. Y bueno, yo creo que va a tener incidencia porque la práctica da una tranquilidad y una serenidad hacia el recién graduado que es muy importante. Yo me acuerdo cuando me recibí yo allá, cuando estábamos los dinosaurios todavía en el palenque de la facultad, cuando había guardias, y había guardias de practicantes y demás, cosas que ahora no hay. Cuando a mí me llamaban ya recibido una noche por una urgencia, yo estaba de mal humor porque me habían despertado y me tenía que levantar de la cama, pero no estaba de mal humor por lo que iba a ver. Yo las urgencias las había visto todas. No era una enciclopedia, pero sí ya no me asustaba. Y eso es muy importante para un médico. Luego vendrá todo lo demás, porque en nuestra carrera, lamentablemente, no se acaba con el 6º año de la facultad. A uno le dan un título y uno es un médico muy generalista. Luego tiene que hacer una residencia si quiere realmente ejercer una especialidad. Cualquiera, aún clínica médica, todas tienen que hacerlo. Pero ese médico generalista tiene que ser un hombre que ya está acostumbrado a ver urgencias,
problemas y cosas y cómo enfrentarlos en la práctica hablando con los pacientes y viendo cómo se puede atender o cómo se puede abordar distintos tipos de pacientes porque cada paciente es una enfermedad distinta. ¿Alguna otra opinión de los Celina. presentes? Sí, adelante, Mario. Sí, Celina, en mi universidad también tenemos medicina. Sí, y es correcto lo que ha indicado acá el doctor. Se ha suspendido el 20 y el 21 toda práctica de laboratorio y toda asistencia pues, de estos estudiantes de medicina a las prácticas en clínicas y hospitales, ¿no? Más bien, este 2022-1, sí, ya empezaron las prácticas de laboratorio, sí, pero no, los estudiantes de medicina no concurrían todavía a los hospitales. Ahora sí, este semestre 2022-2, sí, ya se ha programado y ya asisten, por supuesto, con todo el cuidado de siempre. Bien, a ver, en el caso de lógica, hemos recortado, aunque a muchos no les parece, cuando yo tenía el curso de lógica 4 horas semanales, 4 meses, pues me procuraba un espacio para lógica predicativa, para aristotélica. Aunque dicen que muchos no sirven para nada, pero como no hacen lógica, introducción a la lógica en la secundaria, entonces es bueno esa propedéutica para los estudiantes para pasar a lógica, diremos, proposicional. Pero el recortar el tiempo, por ejemplo, no nos ha permitido que hagamos lógica cuantificacional. Entonces ya, de todas maneras, ¿no? Es una desventaja para los estudiantes que sí han llevado 4 horas durante 4 meses. ¿Sí? Ahora, mi posición es de que la lógica, primero, sirve para hacer un proyecto de investigación, ¿sí? Para formularnos bien el problema, bien la hipótesis. Bueno, si no se hace bien la lógica, entonces podemos repasar las tesis y las tesis tienen problemas e hipótesis mal formuladas. Dicen algo así, yo voy a la Patagonia y resulta que se van a Canadá, ¿no? Algo así, sí, disparatado, ¿no? Porque, claro, no hay una lógica que les diga si P, entonces Q, ¿no? Ahora, ¿qué significa P? ¿Y qué significa Q? Claro, ahí es un amarre, entonces ya tiene que ajustarse, ¿no? Pero un tanto simpático es, dice, cuando hacen la pregunta de investigación, ¿qué produce tal enfermedad, por decirles? Es como una adivinanza, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, una variable ya conocemos en investigación, la otra más o menos desconocemos, y es lo que queremos investigar. Y si desconocemos completamente una variable, en todo caso, sí, lo que hacemos es formular varias hipótesis y escogemos la que nos parece más acertada. Y la demostración consiste en que, precisamente, si hemos trabajado bien, entonces hemos escogido la hipótesis correcta. Pero aún escogiendo en medicina la hipótesis incorrecta, por lo menos se sabe que por ese camino no se llega a un buen fin, ¿no? Sí, esto, bueno, nos enseña la historia clínica, ¿no? Claro, el médico nunca rompe las páginas que no han acertado, ¿no? En la historia clínica de todos figura qué remedios hemos usado y qué ya no se va a usar, ¿sí? Según el nuevo médico que nos va a tratar. Eso sería lo que les podría indicar. Gracias. Bueno, muy bien. No sé si Alejandra quiere decir algo y así ya vamos cerrando. Sí, Celina, pues mira, yo lo que considero es que... Ya llegaste. Ya. Fíjate que yo considero que esta disminución de horas y la disminución de las prácticas o la eliminación de las prácticas, además de que, como dice el doctor, no da la paz, también nosotros como docentes tenemos que hacer prácticas y muchas de ellas, muchos alumnos regresaron a trabajar después sin tener prácticas, regresaron con miedo.
Y eso fue, pues, no, como dices, como dice el doctor, no da esa paz que tendrías que tener en la profesión. Creo que eso también, como se comentó en otras mesas, impacta en nuestras condiciones de trabajo. Es decir, cómo trabajar contenidos, los que tú consideras que son los buenos para una profesión, en el menor tiempo posible. Y esto nos lleva a repensar nuestras profesiones, nuestras prácticas docentes y dificulta las condiciones laborales. Me pareció un evento fabuloso, Celina, te felicito como siempre, una gran líder académica en Latinoamérica. Bueno, gracias. Fueron mesas maravillosas. Gracias, pero en realidad yo no hice nada más que coordinar. Todos los que hablaron a lo largo de todo este día, hemos comenzado a las 10, son las 6:30, y apenas tuvimos 50 minutos para comer algo, de modo que ha sido realmente muy, muy rico, muy enriquecedor, y como dije, se va a subir todo este material y les pido que lo difundan, porque me parece muy importante lo que se ha dicho, porque aquí hemos tenido 15 personas que corresponden a 6 países de América, México, Venezuela, Perú, Paraguay, Uruguay y Argentina, y todo el arco, digamos, desde la filosofía a la tecnología, de modo que esta experiencia es importante puntualmente, claro, en cada caso, pero sobre todo por lo que es como muestrario, una muestra válida de las dificultades que causó la pandemia, también lo que se pudo sacar de positivo y que muchos han señalado, y también qué opciones de futuro vamos a tener. Así que yo les agradezco muchísimo. Con esto terminamos la primera parte, la primera convocatoria de estas jornadas, porque continúan los días 23 y 24 de septiembre con los temas de historia de la ciencia y de metodología que no se pudieron poner en estos días. Así que están también todos invitados para esta segunda etapa, y con esto cerramos con un gran agradecimiento a todos los que han contado su experiencia